la historia de la estadística, una de las cosas que de alguna manera nos da dónde nace, cómo se comienza a utilizar y el bien que le ha estado dando al mundo de sus inicios. Comienza alrededor de los 3050 antes de Cristo en Egipto. Esto permitía la estadística de la información de la población y de las riquezas. Ramsés II realizó 69 censos para repartir de tierras y cobro de impuestos a sus súbditos. Los griegos y los chinos realizaban censos con fines tributarios, sociales y militares. Los romanos hacían censos cada 5 años con motivo de nacimientos, matrimonios, defunciones y riquezas después de la guerra para estar al tanto de todo lo que sucedía en su imperio. Después de la caída del imperio romano, pocos cálculos estadísticos se tenían. Pipino el Breve en el 758 y Carlomagno en el 762 años después de Cristo, las tierras estaban relacionadas con la iglesia. Ellos buscaban las maneras de cómo amasar fortunas la, para las iglesias. Durante los siglos XV y XVI, con los aportes de grandes científicos al análisis económico, da mayor fuerza al comercio. Es el aporte que hace la estadística. Y por último, tenemos que nace en el siglo XVIII, XIX, la probabilística, que es la estadística que nos ha permitido, ¿verdad?, incluirla en diferentes ramas sociales. O sea, la probabilidad es lo que nos ha dado el estudio diferencial de todo lo que se pueda conseguir. Para definir la estadística es preciso mencionar que su objetivo es recopilar información a la orden cualitativa o cuantitativa perteneciente a individuos, grupos, hechos o fenómenos y deducir a partir del análisis de los datos respuestas a interrogantes o proyecciones futuras. La estadística en general estudia los métodos empleados en la recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de datos con el fin de obtener validez en las conclusiones y tomar decisiones de manera razonable. Esto según, y efectiva, esto según Spiegel en el 2013. La estadística persigue una finalidad orientada al análisis de datos de forma secuencial. Sin embargo, para efectos de su estudio se habla de dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística diferencial o probabilística. La estadística descriptiva está orientada a la presentación de datos mediante tablas y gráficas que permiten resumir o describir el comportamiento de los mismos sin realizar inferencias sobre ellos, debido a que son obtenidos de una parte de la población. La estadística inferencial, en cambio, se deriva de la muestra de mediciones o observaciones que se han hecho a una parte representativa de la población, por lo cual busca establecer generalidades para la población a partir de datos obtenidos. En consecuencia, la estadística diferencial investiga o analiza una población a partir de la muestra seleccionada utilizando técnicas adecuadas de muestreo. Tendríamos que ver qué es población, que es uno de los elementos que tiene para realizar los estudios estadísticos. La población o universo es un conjunto de elementos a los cuales se les estudian algunas características comunes. Por ejemplo, los docentes de una institución educativa, las empresas de un sector productivo, los barrios de una ciudad, los artículos vendidos en una tienda, en un supermercado, las calificaciones de una prueba. Eso es, vienen los elementos que te dan una población. Se estima que una población es finita cuando el número de elementos que la integran es conocido por el investigador. Tal es el caso de los barrios de una ciudad, los docentes de una universidad, los operarios de una industria. No puede aparecer, no, es que son 50 empleados, no, son 55, porque 5
No, tiene que ser real, ahí se conoce el investigador, los 50 están en orden. La población infinita no se conoce el número de elementos, ya que sea porque es muy grande o porque se sabe que existe, pero no se conoce el tamaño. Por ejemplo, los lanzamientos de un dado, el número de veces de una persona que puede pasar por un sitio, la cantidad de carros que pueden pasar en X momento por una esquina. ¿Qué vendría ahora a ser la muestra? La muestra se define como un conjunto de elementos seleccionados adecuadamente que pertenecen a una población determinada. O sea, que es una parte de la población o universo. Al seleccionar una muestra, se pretende que el análisis realizado en ella pueda proporcionar conclusiones similares a las que se lograría si se hubiese estudiado la totalidad de los elementos de la población. Por tal razón, la muestra debe ser representativa. Si nosotros quisiéramos realizar una muestra de la cantidad de carros que pasan por una calle y simplemente yo agarro 10 carros, nada más, eso no sería una muestra representativa. ¿Por qué? Porque es la infinidad de carros que pueda pasar por esa calle. Entonces, en la mayoría de los estudios se procura que el número de elementos de la muestra sea más cercano al número de la población para evitar errores generados por el muestreo. Sin embargo, con el fin de optimizar recursos de tiempo libre, también se asumen errores generados por la diferencia entre el número de unidades entre la muestra y la población y se acude al muestreo en los casos en los cuales el número de elementos de la muestra es igual al de la población. El estudio se denomina censo. Ahí tenemos en la gráfica que realmente es una población y esto es una muestra. Aquí podemos ver, ¿verdad? En estos 3, 6, 5, 11, pertenece de esta población. Esta es la muestra que yo he calculado, pero es una población que puede ser una infinita. Tenemos también aquí otro ejemplo, tenemos un universo desconocido, tenemos una determinada población, por ejemplo, todas las mujeres en Estados Unidos, y la población es 1000 mujeres en la clínica. Se hace una muestra con 200 mujeres y se hace el estudio de visita de mujeres. A lo mejor puede ser a X determinado doctor, a X determinada especialidad o a X un determinado tratamiento que se puedan estar realizando. Para poder hacer cualquier estudio estadístico, tenemos que conocer qué son los parámetros y qué son los estadísticos. Los parámetros son medidas cuantitativas que describen una característica de la población. Entre ellas están la media aritmética, la varianza y el coeficiente de variación. En una población se presentan muchas características y en consecuencia varios parámetros. Los estadígrafos o estadísticas son medidas cuantitativas que describen una característica de la muestra y se consideran estimadores de la población. Tenemos que hacer para todo tratamiento estadístico el uso de las variables. Se considera como variable cualquier característica o propiedad general de una población que sea posible medir con distintos valores o describir con diferentes modalidades. Por ejemplo, el coeficiente intelectual de los estudiantes de un grupo puede tener diferentes valores. Si agarramos el quinto año de bachillerato de un determinado colegio y queremos decir
cuales, de acuerdo a su coeficiente intelectual, pudiesen estar tomados en consideración para las becas en X carrera o para el cupo en la universidad X o Y. Entonces, ahí nos va a arrojar diferentes coeficientes intelectuales. El estado civil de los empleados de una organización puede estar caracterizado como soltero, casado, separado, arrebatado, en concubinato. Así, estas dos características se consideran variables. ¿Por qué? Como el término lo indica, varían al medirse o caracterizarse de una unidad de análisis a otra. Para el ejemplo anterior, el coeficiente intelectual es posible medirse en los estudiantes, lo cual obedece a una característica cuantitativa. Y el estado civil de los empleados solo se puede describir, no medir, por ser una característica cualitativa. En este sentido, las variables pueden diferenciarse en dos grupos, cualitativas y cuantitativas. Cuando se habla, que muchas veces se dice, entre gustos y colores no han escrito los autores, ¿verdad? Hay personas que prefieren los diferentes colores, rojo, amarillo, azul, negro. Entonces, ¿qué sucede? Ya eso es de por sí una variable que debe ser tomada desde el punto de vista cualitativo. Las variables, que ya sabemos que son cuantitativas y cualitativas, las variables cuantitativas son continuas y discretas. O sea que esa variable cuantitativa tiene dos elementos que la confirman, que la conforman. La variable cuantitativa, esta variable permite una escala numérica y las características de los elementos son observados cuantitativamente a través de una medida o una escala definida. Si vamos a hacer el estudio de los muchachos de un equipo de fútbol en cuanto a sus medidas, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que estamos utilizando una variable cuantitativa. ¿Cuándo se llama discreta? Cuando solo puede tomar un valor o un conjunto de números. Existen separaciones entre dos valores sucesivos que no pueden llamarse con valores intermedios. El número de uniformes tiene que ser para ese tipo que le decimos en mediciones a su atleta, tiene que ser números enteros, no pueden tener, no puede haber uniforme y medio, no existiría. Ejemplo, el número de clientes en una temporada. Los clientes ahorita que acaba de pasar el carnaval, el número de clientes que asistieron a cierto determinado restaurante en la playa. El número de artículos vendidos en una tienda. Y tenemos la variable cuantitativa continua, que puede tomar cualquier valor entre uno y otro número. La talla, el peso, ya lo dijimos. Y tenemos las cualitativas, que son aquellas que representan atributos de los elementos y no permiten una representación numérica definida. Bueno, con esto tenemos que de por sí ya caracterizar lo que es una variable, lo que es una variable cuantitativa, ¿verdad?, y cualitativa. Cuando hablamos de la cuantitativa discreta o continua, o cuando hablamos de las cualitativas nada más. Podemos también en esta cualitativa tomar en consideración el color, el estado civil, la profesión de las personas. Para hacer todo tipo de estudio estadístico tenemos una escala de medición.
es considerada como un sistema que asigna valores numéricos a características susceptibles de medir. Tenemos la escala nominal, que se utiliza para representar a variables cualitativas, también llamadas categóricas, determinan múltiples categorías identificadas por un nombre. Ejemplo, color del cabello, negro, rubio, castaño, otro. Estado de un artículo, bueno, imperfecto. Género de los estudiantes, masculino y femenino, porque no existe otro. Tenemos la escala ordinal, que se caracteriza por presentar niveles de un rango determinado, lo que facilita la comparación entre ellos y es posible diferenciarlos como mayor que o menor que. Es importante resaltar que la distancia entre un nivel y otro adyacente no es la misma. Estado de salud de una persona, sano, ligeramente afectado, enfermo, muy enfermo. Producción de una empresa, alta, media, baja. También los estratos económicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escala de razones es aquella que posee más información en relación a las escalas anteriores. ¿Cuál es la escala? La escala nominal y la escala ordinal. A esta escala de razones pertenecen todas aquellas mediciones que están relacionadas con el tiempo, longitud, superficie, área, capacidad, volumen, peso, dinero, entre otros. O sea, aquí podemos observar que las escalas de razón poseen una mayor información que la escala ordinal y que la escala nominal. Conclusión. Mientras que las escalas con mayor información son consideradas como fuertes y es posible analizarlas por medio de métodos específicos diseñados para explicar su comportamiento, si se clasifica de una manera más amplia, las variables cualitativas utilizan la escala nominal, mientras que las cuantitativas emplean las de razones o la de intervalos. Las variables que usan la escala ordinal se ubican en una transición entre la cualitativa y la cuantitativa. ¿Qué viene a ser el muestreo? El muestreo es utilizado en la estadística con la finalidad de optimizar los recursos, bien sea tiempo, mano de obra, materiales e insumos. El muestreo probabilístico, todas las muestras de un tamaño determinado que se puedan sacar de una población tendrán la misma probabilidad de ser elegidas. El muestreo aleatorio siempre es más utilizado por su agilidad. Sin embargo, es poco útil cuando se tienen poblaciones muy grandes. El muestreo aleatorio sistemático consiste en asignar números a la totalidad de elementos de la población. El muestreo estratificado garantiza que todos los estratos definidos por el investigador estarán representados en la muestra. Si hacemos, por ejemplo, en el caso de los estratos sociales, hacemos un muestreo en el estrato 1, el estrato 2 y así sucesivamente para una determinada investigación, la asistencia a o el consumo de X producto, entonces allí tendremos un muestreo estratificado. En muestreo por conglomerados están definidos los grupos de acuerdo a las finalidades. El no probabilístico es posible elegir las unidades muestrales bajo determinados criterios, buscando mayor representatividad en la muestra. Muestreo por cuotas utilizadas se encuentra en las encuestas de opinión. Ese muestreo que normalmente observa uno
en ciertos momentos de elecciones o cuando viene un producto nuevo y están haciendo un determinado estudio, eso nos permite a nosotros, de alguna manera, observar qué tipo de muestreo estamos utilizando. El muestreo intencional, cuando la población es desconocida. Y el muestreo bola de nieve, que no se conocen los elementos, pero existe. Sin muestreo no hay estudio probabilístico, indudablemente. Vamos a a conocer ahora lo que es la tabulación de los datos. La tabla de distribución de frecuencias con datos sin agrupar. O sea, las veces que ocurre algo, pero no los agrupamos. Eso se llama datos sin agrupar. Y también tenemos las tablas de distribución de frecuencias con datos agrupados. Aquí llamamos frecuencia absoluta. Presenta el valor X sub i de la variable X de la muestra o población. Ejemplo, una tienda de ropa tiene las siguientes visitas en un día cualquiera. X sub i, ropa de niños, ropa de niñas, con una frecuencia de 20 personas, una ropa de dama de 45 y una ropa de caballero 22. Se denomina frecuencia absoluta a la cantidad de veces que vamos a ver a esas personas ahí. Entonces nosotros podemos determinar cuál fue la frecuencia de la tienda. Bueno, 15 que son en ropa de niño, 20 para ropa de niña, 45 la visita de ropa de dama y 22 para la visita de ropa de caballero. Eso nos da un total de 102 visitas durante ese día. ¿Qué vendría a ser la frecuencia relativa? Simplemente es el cociente de la frecuencia absoluta y el número de datos. Sería no más que dividir eh, el, este dato que tenemos, por ejemplo, de ropa de niños entre 102 y eso no es una frecuencia, eso es una frecuencia relativa. Frecuencia acumulada indica el número de valores de variables iguales al considerado o inferiores a él y se obtiene sumando por cada valor su frecuencia absoluta para más la correspondiente de los valores anteriores a la tabla. Como pudiese decir 15, entonces en la otra digo 15 más 20 son 35, más 45 en la tercera escala y por último 22, que esto me está dando 102. O sea, que las tres primeras me darían 80 y las 22 serían para 102. Entonces, eso es lo que se conoce como una frecuencia acumulada. ¿Cuáles son las tablas correspondientes a la distribución de frecuencias con datos sin agrupar? Bueno, haremos la elaboración de una tabla estadística referida a una sola variable, es decir, que solo recoge la información correspondiente a una característica en cada uno de los elementos de la persona. Supongamos, por ejemplo, hemos tenido información numérica sobre los precios de los menús servidos durante un día en un restaurante determinado. Dicha información es la siguiente: precio. Tenemos una gran cantidad de datos y observamos 6, 8, 6, 8 y así sucesivamente una cantidad de datos, ¿verdad? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 30. Aquí tenemos los 30 datos. Me dice que ese es el precio en dólares. Podemos observar que solo hay tres precios. Vean ustedes, el 6, por aquí tenemos 6, por aquí se repite también, y hasta el final los últimos 4 6. Tenemos el 8 y tenemos el 12. Entonces decimos que los únicos precios existentes son 6, 8 y 12 dólares, que se repiten. Además, sus valores están desordenados. La información así
presentada resulta muy poco manejable a efecto de su análisis estadístico. En primer lugar, debemos ordenar de menor a mayor precio. Por ejemplo, agrupar los valores comunes en una tabla y a este proceso se denomina tabulación. Vean ustedes, simplemente X1, los que tienen igual con las personas que consumieron 6 o el menú de 6. X1, las personas que consumieron el menú de 8 y X3, las personas que consumieron el número 12. Si nosotros nos vamos al número de menú servido, podemos buscar acá 1, 2, 3 y hasta llegar a 13. Observamos que el menú de $6 tuvo una frecuencia de 13, el menú de $8 12 y el menú de $12 5. Sumamos todo, ¿verdad? Y llegamos a 30 menú servido. ¿Cuál sería la frecuencia relativa? Bueno, simplemente tomamos el de $6 entre 30 y eso nos da 0,43. Si lo quisiéramos representar en por ciento, multiplicamos por 100 y veremos que tiene un 43,33%. La N2, que sería los menús de 8, podemos tomar la cantidad de datos entre el total y ahí nos daría 0,4 multiplicando por 100 nos estaría dando 4%, perdón, 40%. Y el número 3, ¿verdad? Cuya frecuencia relativa está en dividir el 5 entre 30, eso nos da 6.607. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? A multiplicarlo por 100 nos estaría dando 16,66. ¿Qué nos refleja esto? Que lo sumado, todo debe de ser igual a 1. Aquí tenemos, no debe pasarse de 1, debe estar muy cercano a lo mejor por error de cálculo, pero no puede ser mayor, como no podemos hacer redondeos ligeros porque entonces tendríamos una falsedad y no es válido el estudio ni el análisis que le estamos haciendo. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia acumulada? Bueno, simplemente observamos el primer renglón 13, en el segundo le sumamos 12, le quedaría 25 y ese 25 le sumamos los 5 del tercer renglón y nos da, esta es la frecuencia acumulada que tenemos aquí. Bastante fácil, no tiene una mayor complicación, lo que hay que tener es un orden. Siempre es conveniente cuando se realiza el levantamiento de las tablas o se realiza eh, un muestreo, tenemos que llegar en un orden. Vamos a hacer una tabulación de datos estadísticos agrupados. La tabulación de datos es el proceso mediante el cual se toman los diferentes valores o atributos de la variable. Se ubican en una columna según el criterio de ordenación definido por el investigador. Y al frente de cada valor o atributo se coloca la frecuencia. Aquí les voy a hacer una parte anecdótica. Hace muchísimos años alguien dijo, pero sí que la persona, si el hombre maneja los datos, se presta a otras cosas. Llevándola a la realidad, con lo sucedido en las elecciones, pudiésemos decir, sí. Pero cuando se realizan estudios de mucha validez y de mucha honradez, realmente el investigador busca hacer lo que yo le estaba diciendo hace rato, ordenar para poder tener una mejor lectura de los datos que ha obtenido. Y así, por ende, también el resultado que puedo obtener de esa investigación. Cuando se trata de variables cualitativas, para la tabulación de datos se recomienda seguir un patrón de orden cronológico, alfabético o nivel jerárquico y posteriormente se realiza el conteo. Por ejemplo, en la zona turística se desea conocer la afluencia de los hoteles. Un ejemplo. Entonces tenemos hoteles de primera categoría, ¿verdad? Con una estrella, 60 personas. De
De segunda categoría, no de segunda, sino con 2 estrellas, 90 personas. Hoteles de 3 estrellas, 178 personas. Hoteles 4 estrellas, 120. Y hoteles de 5 estrellas, 85 personas. ¿Qué pudiésemos nosotros indicar allí? Que simplemente observamos que existe una mayor afluencia a la parte intermedia, que es la zona 3. Habría que ver cuál es la calidad del hotel, ¿verdad? Para poder determinar. Y también observar por qué razón existen muy pocas personas para la tabulación de datos estadísticos que corresponden a la variable cuantitativa discreta se emplean escalas numéricas y se ordenan en forma creciente. Por ejemplo, si se consulta el número de hijos de un grupo de personas, estos deben ordenarse de forma creciente. Por ejemplo, número de hijos, ninguno, con un hijo, con 2 hijos, con 3 hijos, con 4 hijos. Observamos que el número de personas sin hijos, ¿verdad? Son 17. El número de con un hijo, 15, con 2 hijos, 12, con 3 hijos, 4 y con 4 hijos, 2. Esta es una forma de poder hacer de esta variable cuantitativa, ¿verdad? En forma ordenada de manera creciente o decreciente. Creciente hacia la característica que se tiene y decreciente de acuerdo a los datos que arroja de una u otra forma las personas a las cuales se le está haciendo la investigación. Aquí hay una primera asignación que es la variable. Tenemos la variable edad, grado de una lesión, consumo de alcohol, coeficiente intelectual. Tenemos la codificación y tenemos que conseguir el tipo de variable y la escala de medición que usted puede realizar allí. Esa es la primera asignación. Tenemos una segunda asignación que me da los beneficios de nuestro análisis estadístico. Segundo, diferencias entre muestreo probabilístico y no probabilístico. Nos dice también cuál es el muestreo a aplicar en cada uno de los enunciados a continuación. Tenemos una serie de, de preguntas acá en las cuales ustedes pueden de alguna manera hacer o clasificar el muestreo que se va a realizar. Tenemos otra pregunta que explique la razón por la cual se recomienda agrupar un conjunto de datos para el análisis estadístico. Y por último, realice un ejercicio donde los datos estadísticos queden agrupados. Así que de esta manera, pues esta es la primera asignación que consta de 30 puntos. A partir de hoy, en la noche, estará en la plataforma esto y va a tener un cierto periodo para poder entregar la asignación. Se les recomienda no dejar las asignaciones para la parte de nivelación, ya que solo un solo módulo puede ser recuperado. Así que me despido, buenas tardes, espero que sea de su agrado.